Es para mí un gusto, un privilegio, una gran responsabilidad y honor poder compartir con ustedes el día de hoy la palabra de Dios. Gracias primero a nuestro Salvador, a nuestro Redentor, a mi amigo y pastor Luis Sánchez. Muchas gracias por el gran privilegio que me regalan en esta noche para compartir esta porción de la palabra de Dios. Y bueno, iglesia, les amamos mucho, sí, las veces que he estado ahí me siento uno de ustedes. Y ustedes saben también el aprecio que tengo y tenemos desde Cali por ustedes, por la vida del pastor, su familia, pero por cada uno de ustedes ahí en Antigua. Rogamos a Dios para que Dios los guarde, los guíe, los llene, los fortalezca y para que la hermosa obra que ha iniciado ahí pueda continuar firmemente. Y los saludamos. Ahora, en esta noche tengo este gran privilegio y quiero compartir un texto del día de hoy que está ubicado en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses y está en el capítulo 5, verso 12 al 24. Vamos a estar ahí en esa sección, primera a los tesalonicenses, capítulo 5, verso 12 al 24, y vamos a examinar algunas actitudes del cristiano en cuanto a la espera de Jesús, de nuestro Redentor, y he titulado a este pequeño estudio Honorable Espera. Honorable Espera. Así que primero pues una vez más saludarte y me gustaría que oráramos para que estudiemos un tiempo la palabra de Dios. Amado Dios, te damos gracias, gracias por este día que nos has regalado, gracias por mis amigos, mi familia, mis hermanos ahí en Antigua, Señor, por la iglesia que has levantado ahí, que has sustentado ahí y que todavía usas firme y fortalecidamente, Dios. Te damos gracias, te pedimos que los bendigas, Padre, y que durante ese tiempo de enseñanza nos guíes, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, he titulado a este pequeño estudio Honorable Espera. El apóstol Pablo escribe la carta a los tesalonicenses y lo hace para ayudarles, instruirles a esperar a Jesús adecuadamente. Algunos pensaban que no iban a participar del regreso de Jesús y se estaban desanimando, desalentando. Algunos habían tomado oportunidad precisamente para esa mala interpretación de que Jesús había dejado su iglesia para volverse ociosos. Y Pablo también les instruye a ellos a no ser así. Entonces Pablo quiere que la iglesia tenga un conocimiento claro en cuanto al retorno de su Redentor. Y debido a eso escribe para ayudarles a que lo puedan hacer de una manera honorable. Y pensaba en algo, ¿no? Hay varias maneras de esperar una reunión con un ser querido, con un ser amado. Y viene a mi mente las bodas. Cuando el novio está esperando a su novia ahí en el altar, he podido notar la honorable espera de los novios. Están cuidando sus ropas, cuidando que todo esté bien, que la novia esté bien, que no vaya a haber ningún percance, que cada cosa y cada detalle esté en su lugar bien ubicado. Y hay una honorable espera. Ahora, también he visto a algunos, en algunos casos, esperar de una manera inadecuada, impacientes, groseros, etcétera. Y eso puede suceder. Ahora, en cuanto al regreso de Jesús, también puede suceder que el cristiano no espere honorablemente a su Redentor, sino en desfachatez, en una vida que no corresponde a la relación que tenemos con Cristo. Y bueno, Pablo anima a la iglesia en esta ocasión, en esta carta a los tesalonicenses, la primera, capítulo 5, 12 en adelante, verso 12 en adelante, para que aprendamos a esperar a Jesús honorablemente. Me gustaría leer esa sección para después tomar de una manera muy práctica los principios que podemos tener de ahí. Dice en el pasaje que vamos a leer hoy, primero a los tesalonicenses, capítulo 5, verso 12 en adelante. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros, estad siempre gozosos, orad sin cesar,
Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces el apóstol Pablo está finalizando su carta para animar a los creyentes a esperar a Jesús de una manera adecuada, de una manera honorable. Ahora, todos estos mandatos, todas estas exhortaciones nos hablan de que la iglesia haya caído en un error de no esperar bien a Jesús. Y bueno, durante toda esta cuarentena, durante la pandemia y todo ese tiempo que ha sido una locura a nivel mundial, en este momento en Colombia ya hay una reapertura de la economía en muchos aspectos. Hace 8 días se dio la orden de que podíamos reanudar las reuniones presenciales y bueno, el fin de semana estuvimos aquí un tiempo bien bonito de una manera presencial nuevamente, con distancia y unos protocolos. Y bueno, he notado en medio de todo esto, ¿no? En medio de la pandemia y todas sus consecuencias, secuelas y la locura que ha generado esto, el pensamiento de muchos cristianos. Algunos creen que Jesús ya vino y no sé a causa de qué información han recibido, pero creen que ya Jesús ha venido por su iglesia, se fueron los que se fueron y estamos en el tiempo más crítico de la historia. Otros creen que Jesús no va a volver, que Él se va a demorar y que se ha olvidado de su iglesia y han caído en una desesperación. Y bueno, hay mucha cantidad o diversidad de pensamientos acerca de Jesús. Y lo interesante es que de acuerdo a lo que cada uno pueda tener en mente en cuanto al retorno de Jesús, bien sea que vino, que viene, así puede ser su conducta. Es algunos que ya creen que Jesús vino y que ya la iglesia no, nada que ver, va a pasar por la tribulación y todo esto, tienden a relajarse, a enfriarse. Igual sucede con los que creen que Jesús viene después, que si es que viene, tienden a relajarse, a volverse religiosos y descuidar su vida de santidad. Eso puede suceder. Entonces, tenemos que cuidar nosotros nuestra perspectiva acerca del regreso de Jesús, acerca del recogimiento de la iglesia en el rapto, acerca del tiempo de tribulación y acerca de la segunda venida de Jesús. La tribulación, según lo que dice la palabra de Dios, viene pronto. Esto no es la tribulación. Y antes de eso, creemos, por lo que enseña Tesalonicenses y otros textos en un orden que vemos para el fin de los días, que viene el rapto de la iglesia antes de que Jesús venga por segunda vez y ocurra en ese intervalo de 7 años el tiempo de tribulación y gran tribulación. Muchos se han desesperado, muchos han asumido actitudes carnales, algunos se han enfriado, algunos han caído en pecado durante el hacinamiento debido a el mal uso de las redes y creíamos, ¿no? Para algunos que estar confinados era un tiempo de mayor comunión con Dios y si bien algunos lo aprovecharon para bien, otros se volvieron ociosos. Entonces todo ese contexto me lleva a pensar en esto. ¿Qué hacer ahora que se van a reactivar muchas cosas? ¿Qué debería pensar el creyente ahorita que el mundo ha sido sacudido por todo esto del COVID-19? Que si bien creo que hay un virus, también hay entes gubernamentales que han aprovechado de esto para hacer daño, abusar, y pues nuestro enemigo espiritual ha usado de todo para tergiversar las cosas y manipular e imponer cosas, dictadura espiritual y temas de adoctrinamiento para el libertinaje en el mundo, etcétera. El hecho es que ahorita es bueno que pensemos en lo que Pablo escribió. ¿Qué debemos hacer nosotros ahora que sabemos más que nunca que Jesús está cerca? Pues bueno, esperemos a Jesús honorablemente. Y hay unos consejos. En el capítulo 4 de la primera carta a los tesalonicenses, versos 12 y 13, tenemos lo que he llamado respetemos las autoridades espirituales. Pablo dice ahí, os rogamos hermanos que reconozcan
a los que trabajan entre ustedes y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Una buena actitud, una actitud honorable, algo en lo que podemos trabajar como congregación ante la inminente recogida de la iglesia, ante el pronto regreso de Jesús, es respetemos a las autoridades espirituales. La palabra respetar ahí o reconocer hace referencia a eso, a percibir bien, a entender bien la labor de otra persona. En este caso es de los que nos dirigen en el Señor. Durante la cuarentena he podido ver cómo pastores han recibido sabiduría para adaptarse a toda esta dinámica y continuar su obra. Pues bueno, iglesia, honremos, reconozcamos a los que nos presiden en el Señor. Es una actitud honorable antes de que Jesús venga. Reconozcamos el esfuerzo de hombres que, junto con sus esposas, hombres, mujeres líderes de algunos ministerios, se esfuerzan, menguan a sí mismos para tener una comunión con Dios y traernos la palabra, animarnos, exhortarnos, continuar la obra misionera, etcétera, en cada campo de la congregación. Sí, algo que aprendí ahora durante ese tiempo fue honrar mucho el que está aquí en nuestra congregación, dirigiendo los medios, aquellos de la alabanza y otras áreas, porque han trabajado fuerte. Si todos los ministerios envían información, imágenes, videos, preguntas, queremos publicar esto, queremos hacer este estudio, y los de los medios están trabajando durísimo ahí. Honrar a todas las personas que están sirviendo, pero sobre todo a los que nos dirigen en el Señor y son usados por Dios para guiarnos, darnos directrices de qué debemos hacer en cuanto a la palabra de Dios. Así que, iglesia, ahí en Antigua, honren, respeten, reconozcan, clamen por aquellos que los están dirigiendo, por el pastor Luis, su familia y por los que están en cada ministerio, los ancianos de la iglesia, por los que enseñan la palabra, instruyen, reconozcámoslos a ellos y reconozcamos su trabajo de amonestarnos y guiarnos, su trabajo y su morir a sí mismo por amor a nosotros. Muchas veces llegamos, escuchamos los estudios, pero no sabemos qué hay detrás de todo eso. Morir a pasiones personales, no hablo de pasiones pecaminosas, sino cosas buenas personales, a tiempo familiar por estudiar y transmitir una enseñanza. Todo eso deberíamos apreciarlo y sobre todo los que nos amonestan. La palabra amonestar es advertir, exhortar en la palabra de Dios. Muchos hemos necesitado consejo y en este tiempo de cuarentena pues ni se diga. La iglesia pregunta, clama qué debo hacer, qué va a pasar, eh, ¿qué hago? Amonestar a cada uno para animar su corazón. A esas personas, estimarlas, dice ahí. Téngalo por mucha estima, por causa de la obra, por amor por su obra. La palabra estimar es considerar. Consideremos a aquellos que Dios ha puesto para que sirvan a nuestro lado y hagan que la obra siga avanzando. Considerémoslos y entonces honorablemente podemos esperar al Señor. Ese puede ser un paso lindo que debemos dar como congregación. Va pasando la cuarentena, va dándose la oportunidad de reapertura, reactivaciones. Muchas personas en la cuarentena y al inicio, Jesús viene pronto. Ahorita a algunos se les va a ir olvidando eso y la importancia y la responsabilidad de eso. Pero no debería ser así. Así que les animo, respeten y consideren a sus autoridades espirituales, a cada uno de ellos, oren y clamen por ellos. Otro consejo está al final del verso 13, vivid en paz. Y dice ahí, ¿no? El verso 13, al final, tened paz entre vosotros. Y qué bueno que la iglesia pueda tener paz entre los que están dirigiendo la congregación y tal vez los que están iniciando en la congregación, los que no están asumiendo un rol de liderazgo, sino que están creciendo y todavía no están en esos cargos, en esas responsabilidades. Todos deberíamos
tener paz. Es algo honorable también que el apóstol Pablo pone ahí. Es decir, los dirigentes de la iglesia no deberían ser como dictadores, ¿no? Deben ser pastores, guías, hombres, mujeres, que ayudan a que el cuerpo se fortalezca. Y la palabra en Efesios 4, 11 y 12 en adelante nos dice que Dios ha puesto pastores, maestros, evangelistas, etcétera, a fin de que crezcamos juntos como un cuerpo. Entonces, tened paz entre todos. ¿Cómo podemos tener paz según el contexto de lo que estamos leyendo? Honremos a cada uno según se merezca, como hermanos en la fe, como consiervos en el Señor. Tal vez hay alguien que es mucho más maduro que mi persona, pues debo honrar a esa persona. Ahora, tú puedes tener paz con otros si crees que eres maduro, mayor en el Señor, ayudándole a que crezca también. Únete a Él, ayúdale a que crezca. Ayuda a que su inmadurez desaparezca en el Señor por la palabra, por el trato, por el discipulado, por el compañerismo. Tengamos paz entre todos, dice ahí Pablo. Y el contexto es la segunda venida de Jesús. O sea que la iglesia debe cuidar internamente su relación entre las personas para esperar al Señor. El enemigo quiere destruir la iglesia, quiere dañar el compañerismo. Bueno, procuremos mantener la paz. Dos personas dijeron lo siguiente. Una dijo, el principal problema entre los cristianos en todos los lugares es tener paz entre sí o buenas relaciones interpersonales. Desafortunadamente pasa así. Otra persona dijo, cada creyente tiene suficiente carne en sí mismo como para dividir y arruinar una congregación local. Cuidémonos de arruinar la congregación local. Tengamos paz entre todos. Entonces, honremos las autoridades espirituales, los que Dios ha levantado para usarlos y que la iglesia crezca, y procuremos paz con todos, paz con todos. Esto me habla a mí de llenura del Espíritu, porque en Gálatas capítulo 5, versículo 22 en adelante, dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Honorablemente podemos esperar al Señor cuando permitimos que su Espíritu nos llene y se mueva en medio de nosotros. Y esto me habla de que al final de los tiempos se necesita, como en todo momento de la iglesia, la llenura del Espíritu. Pero desafortunadamente tenemos el mensaje a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis, donde se ve una iglesia como muerta. Llenémonos del Espíritu, tengamos paz con Dios, con los demás, en nuestra congregación, y así podemos esperar al Señor bien. Entonces, alguien se puede estar preguntando, ¿qué hago ahorita con todo esto que está sucediendo en el mundo? ¿La iglesia qué debería hacer? Ya que Jesús viene pronto. Tenemos unos consejos muy interesantes aquí. Y tenemos otro que está en el verso 14 y 15. Animémonos unos a otros y procuremos el perdón. Animémonos unos a otros y procuremos el perdón. También os rogamos, dice 14, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Amonestar es poner en la mente, advertir o regañar gentilmente. Si hay alguien que es como un ocioso, una persona insubordinada que se rehúsa a trabajar y a dar el fruto que debería, si hay alguien así, amonéstalo. Amonéstalo no es descalificarlo inmediatamente, es exhortar fuertemente si es el caso, pero con la intención de que no siga más ocioso. Eso lo necesitamos como creyentes. Ser exhortados, pero bien exhortados. Muéstrale su pecado, pero muéstrale cómo salir de su pecado. Las promesas de aquel que renuncia a su pecado. Y también, si es necesario, obviamente, las consecuencias del que no quiere renunciar a su pecado. Amonesta a los ociosos. Si hay alguien que dice Jesús ya viene o ya vino, Jesús se demora mucho, yo me estoy desanimando de esto, exhorta a esa persona. No puede seguir así. Porque si su perspectiva frente al pronto regreso de Jesús cambia y él cree que tarda o que no va a llegar, su vida espiritual sucumbe ante el pecado y la carne. Y un apóstol dijo, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Esas personas son blancos
de Satanás para devorarlos, destruirlos. Amonesta a los ociosos. Eso es parte de animarnos unos a otros. Animarnos no es solamente decir, vamos que tú puedes, ¿no? Animarnos en el contexto y en el sentido del griego, en algunos textos, implica llamar a alguien, confrontarla y mostrarle las promesas en Cristo para que siga adelante. También dice alentar a los de poco ánimo. Conforta el corazón de los que están desanimados. En el contexto, una persona podía haber estado desanimado en el tiempo de Pablo al pensar que Jesús ya había venido por su iglesia y se había quedado. Claro, o sea, me dejó Jesús, o sea, yo lo amo y le estoy siguiendo y me quedé en el rapto. Me quedé y no participé de esa gran promesa. Y puede desanimarse. Algunas personas, debido a la crisis actual y todo lo que ha sucedido, pueden estar preguntándose, yo sí seré un buen cristiano porque esto a mí, etcétera. A veces condenamos, juzgamos, señalamos, acribillamos a los demás, pero Pablo dice algo muy honorable. Aliéntalo. La palabra alentar es confortar, ser refrigerio para el otro. Ayudemos a los que están pasando dificultades no solo con lo económico, sino en el corazón, siendo de ánimo para ellos, recortando las maravillosas promesas de Dios para los que creen. Pablo también dice ahí, sostengan a los débiles. La palabra sostener puede traducirse como interesarse por o estimar. En ese caso es débil, una persona sin fuerza. O también hace referencia a alguien débil de mente y de convicciones. Si hay personas que están creciendo en el Señor y están débiles en sus convicciones, no tienen como fuerza emocional ni espiritual, y menos en estos tiempos. Sostenga a esa persona, interésate por esa persona. Antes de juzgar y emitir una condena, una sentencia, tú estás desanimado, tú no eres cristiano, qué falta de fe. Antes de caer en eso, pregúntale qué sucede. Ayúdale a recobrar la fuerza. Clama a Dios por esa persona para que pueda tomar fuerza y seguir adelante y esperar firmemente a nuestro Señor Jesucristo que viene prontito por su iglesia. Qué interesante todas esas exhortaciones que tenemos aquí. Y ese pasaje contesta una de las preguntas que tenía en lo personal. Señor, ¿qué debemos hacer ahora que ha pasado todo esto? ¿Qué hacemos? ¿Qué hago yo en lo personal con mi familia? ¿Qué hacemos como congregación? Pues bueno, empieza por esas cosas. No seas ocioso, alienta a los de poco ánimo, sostén a los débiles, ayúdales a ellos, cobra fuerza en mí. Y eso quiero transmitírtelo, cobra fuerza en Cristo. Pídele que te llene de su Espíritu Santo y sírvele, porque Él viene pronto por su iglesia. Sé instrumento de bien para los demás, para los más débiles. Y si eres una persona que está creciendo en el Señor, no tiene fuertes convicciones, busca personas maduras en la fe y pídales instrucción. Ayúdales a recordar que deben servir en tu instrucción a los más maduros, con amor también. Sostén a los débiles. Dice, sean pacientes para con todos. Durante estos momentos, los creyentes han reaccionado de muchas maneras. Bueno, seamos pacientes para con todos. Seamos pacientes para con todos. Pidámosle a Dios que nos llene de su espíritu para ser paciente con los demás. Ayudemos a que el amor de Dios se manifieste en medio de nosotros. Mirad que ninguno pague mal a otro por mal. Y esto habla de conducta, de amor a Dios y al prójimo, de honrar lo que es la moral y el amor divino y supremo de Dios. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Y eso también aplica para los dirigentes de la congregación, los que están en gobierno, los maestros, los líderes. Miren que ninguno pague a otro mal por mal. Si hay un inconveniente, no tomen ustedes partido. Sí, fulano de tal es como así. Ayuden a que la paz se mantenga y que el amor y el perdón fluya
en cada uno de nosotros, en cada ministerio, como familias. No paguemos a nadie mal por mal. Y miremos que eso se mantenga. Qué buen consejo para esperar a nuestro Señor Jesucristo. Mantener el orden, mantener la vida espiritual saludable. Y esto me habla como una iglesia de ensueño, que llega a una madurez espiritual tal que hay disposición para no vengarse el uno del otro. Y eso es lo que Dios quiere hacer y desea a través de su Espíritu Santo, que el amor fluya y obra entre nosotros, porque su Espíritu es amor y nos da paciencia, bondad, benignidad, templanza, dominio propio, fe, mansedumbre. Dice, antes seguir lo bueno unos para con otros y para con todos. En lugar de pagar mal por mal, procuremos bien para los demás. Estar en chismorreos, estar en cosas extrañas, sino procurando el bien espiritual de la congregación y la madurez de los demás. Es algo que el Señor nos llama a hacer. En el verso dice, en el 16, estad siempre gozosos. La palabra gozo habla de alegrarse, regocijarse, tener salud, estar saludable espiritualmente. Algunos lo aplican a lo físico, pero claro, tiene que ver, si mi salud emocional está bien, físicamente puedo estar bien también. Ahora, estad siempre gozosos, pero la pregunta que puede surgir es, ¿cómo voy a estar gozoso si en la cuarentena y todo esto perdí mi negocio, mis finanzas, mis ahorros, mi empleo? ¿Cómo puedo estar yo gozoso eh, en esto? Tú no entiendes eso. Tú estás ahí estudiando y ya, respiras versos bíblicos, tú no entiendes de esto. Bueno, ¿cómo estar siempre gozoso? ¿Por qué estar siempre gozoso? El contexto nos habla de la segunda venida de Jesús, del rapto de la iglesia. Y cuando yo tengo en mi mente las promesas de Dios frente a ese recogimiento, a que nos va a librar de toda esta maldad y que sus promesas se van a cumplir, de que la luz perdurable va a llegar, de que la justicia va a llegar, de que Jesús va a vencer públicamente, o más bien públicamente va a mostrar que ha vencido el pecado cuando venga por segunda vez. Cuando pase todo esto, voy a estar con Él. Aún si muero ahora, si pierdo todo ahora, lo he ganado todo por la fe en Jesús. Sus promesas son lo que me dan a mí el valor para mí, para la vida, para todo. ¿Cómo puedo estar gozoso si he perdido todo? ¿Cómo me dices que estés siempre gozoso? Recuerda que Jesús viene pronto y está construyendo moradas eternas para ti y para mí. Ahora, has sufrido crisis, has sufrido con las finanzas. Tal vez otros no entienden el impacto que eso ha generado en ti, en tu familia, en tu relación con tu esposa, tus hijos, tus amigos. Tal vez le debes a personas. El Señor te va a ayudar. Ha permitido eso también para que nuestras prioridades, nuestra fe sea pulida. Pero en su presencia vamos a estar firmes. Puede que hayas quedado en bancarrota económica por lo que ha sucedido. Pero al creer en Jesús, tienes tu cuenta atiborrada como nunca lo imaginaste. Y Dios, que es dueño de todo lo que hay en la creación y en la existencia, puede ayudarte. Solo debes confiar en Él, no pierdas tu fe. Sigue en Él, procura honrarle a Él. Estoy seguro que al mantener las promesas de Dios en nuestra mente, aunque tengamos crisis y circunstancias difíciles, vamos a poder estar gozosos. Porque el gozo, la alegría de la que Dios quiere que seamos partícipes y de la cual nos habla la Biblia, el apóstol Pablo, no depende de las circunstancias. La alegría que es pasajera depende de las cosas y de lo temporal, de mis triunfos en el mundo, pero la alegría que habla la palabra y de la cual Dios quiere que yo tome parte, depende de sus promesas y de quién soy yo en Él, de quién Él es para mí. Cuando dejas que Dios te llene, te dé convicciones,
cuando en tu mente y en tu corazón tienes claro quién es tu Dios, cómo es tu Dios, qué promesas hay para ti en Cristo. Cuando tienes claro eso, vas a estar muy tranquilo y gozoso. Porque si bien has perdido todo tal vez por medio de la pandemia, Dios en un instante puede darte todo. Y en Cristo hemos ganado mucho más que la economía del mundo. Vida eterna. Pablo dice en Romanos, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificación, paz, gratis en Jesús. Entonces, amigo, hermano, mantente gozoso, siempre. Y si has perdido el gozo, si has perdido el gozo, recuerda las promesas que tienes en Cristo Jesús. Ahora, si tú estás escuchando ese estudio y tú no crees en Jesús, has escuchado a Él, pero no has entregado tu vida, tu corazón, no vas a experimentar el verdadero gozo. La alegría del mundo depende de las cosas, circunstancias. Va y viene. Pero el gozo del que habla la Biblia depende de las promesas de Dios en Cristo Jesús. Vida eterna, perdón de pecados, justificación. O sea, me asombra que el tiempo que pude ir a un ministerio carcelario, encontré personas condenadas por muchos años por algunos delitos. Y al ver mi vida en el pasado, la verdad decía, yo debería estar aquí con esas personas. Hice mucho daño. Y el Señor me ha librado de todo y ahorita me permite ir a predicar. Gracia divina. Salvación, paz, justificación delante de Dios. Eso genera en mi alegría. Y espero que te apropies de lo que la Biblia dice de las promesas en Cristo. Eso te va a dar gozo eterno. Estar siempre gozosos. Ahora, dice también en el verso 17, orad sin cesar, orad sin cesar. Cuando se habla de orar sin cesar, no es la oración repetitiva de Dios gracias por los alimentos, el desayuno, el almuerzo y la cena. Orar sin cesar es comunión con Dios. Tiempo donde paso meditando en la palabra de Dios, donde hablo con mi Dios, dejo que Dios me hable a mí, donde descargo todos mis problemas, mis gozos, mis alegrías en Él, donde me siento a escucharle, donde clamo a Él, donde revelo quién soy yo a Él y dejo que su Espíritu me hable. Orad sin cesar. Orar no es simplemente repetir palabrería. Orar es comunión con Dios. ¿Y cuánto hace falta eso en la iglesia hoy día? La iglesia está dispuesta para ir a cualquier lugar y región a llevar comida, mercados, provisión. Pero qué problema para sentarnos a orar y clamar. Se critican en algunas iglesias a aquellos que les gusta orar a la hora de los alimentos. Gracias por esto. Ya hermano, se va a enfriar. Orar sin cesar. No seamos, perdonen la expresión, sin vergüenzas para la oración. Nos da vergüenza orar, clamar por las personas, clamar por la iglesia. Pero nos gusta que nos vean con la camiseta o un logo de cierta actividad en una campaña. Oremos sin cesar. No dejemos de orar. Como iglesia, como individuos, comunión con Dios. Y esto habla de que ante el pronto regreso de Jesús, lo que debemos hacer es buscar la comunión con Dios. Qué bueno que Dios permitió todo este tiempo de cuarentena para que reflexionemos en esto. Espero que haya sido de aquellos que aprovechó el tiempo para orar, no solo para jugar videojuegos. No, es que no hay nada que hacer en la casa, no hay nada que hacer. Estoy aburrido en la casa. Y dura 6, 7 horas jugando videojuegos y ora por los alimentos. Gracias a Dios por los alimentos, amén, aleluya. Y después, cuando viene la calamidad, quiere que Dios responda inmediatamente. No hay comunión con Dios.
Oremos sin cesar. Dice el verso 18, dando gracias a Dios en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Gratitud. Vivamos con gratitud, hermanos, por todo, por la pandemia, por todo, sobre todo por Jesús, por su salvación, por su redención, porque está pronto por nosotros y porque Él de gracia nos ha querido salvar. Demos gracias en todo a Dios. ¿Quieres darle gracias a Dios por las circunstancias difíciles? Hay que hacerlo, porque nos han ayudado a madurar, a crecer, a no pensar en nosotros mismos. Vivamos agradecidos, hermanos. Dice, no apaguemos el espíritu, verso 19, no apaguéis el espíritu. Otro consejo honorable antes de que Jesús venga por nosotros. ¿Qué hacer aquí mientras Jesús viene? Creemos que Jesús está prontito. Todo esto ya se está dando. Las señales están dadas. ¿Qué hacer? No apagues el espíritu. Y no apagar el espíritu es no ahogar la obra del espíritu. Quiero ponértelo de esta manera. A veces decimos, fulano de tal tiene mucho potencial y lo vemos como distraído. Debería dejar que Dios lo use. Sí, señalamos, ¿no? Pero ahogar la obra del Espíritu es que si tú has nacido de nuevo y has recibido un don, habilidades sobrenaturales, deberías dejar que eso fluya a través de ti, en la congregación, en el lugar donde estés. Algunas personas no quieren servir a Dios, a la iglesia. Quieren ser espectadores de los demás, teniendo dones y habilidades. Eso es apagar la obra, desde mi propia decisión. Si tú no dejas que Dios te use, tú estás ahogando esa obra. Ahora, hay otras personas que pueden hacer que la obra, esté como ahogada. Y es cuando no se deja que otros que están siendo llamados asuman un lugar de responsabilidad, ¿no? Entonces es de parte y parte, de que está creciendo en el Señor como el que lleva tiempo y dirige la obra y está siendo usado por Dios para dirigir. Si alguien está creciendo, tiene talento, enseñanza, Dios lo está usando, está creciendo, déjalo que sirva. Instrúyelo, dale directrices y ayúdale a madurar. Corrige sus conductas para que su carácter sea formado cada vez más a la estatura de Jesús. Pero no lo critiques, no lo destruyas. Algunas personas celosas, orgullosas, con actitudes dictatoriales, al ver que otros tienen habilidades, en lugar de darle rienda suelta, lo que hacen es tener temor de pensar que les van a quitar su lugar alguna vez. Eso es pecaminoso. No apaguemos el espíritu. Deja que Dios use tu vida. Tienes un propósito con Dios. Primero los Corintios 12 y Romanos 12 y Efesios 4 habla de eso. Dios ha dado sobrenaturalmente dones y habilidades a cada uno. Tú tienes un paquete de dones increíbles. Deja que Dios lo use. Ahora, si tú estás dirigiendo, estás siendo usado ya para ayudar en el gobierno de la congregación y ves que alguien está creciendo y madurando en el Señor y tiene dones particulares, ayuda a lo que crezca. Y si esa persona lo hace mejor que tú, gloria a Dios. Esa es la idea. Al único que no superamos es a Cristo, pero los demás pueden superar a otros de cualquier manera. No apaguemos el espíritu. Un comentarista de apellido Reedy dijo lo siguiente: el espíritu se apaga cuando una congregación, hombre o el que sea, no lo dejan obrar. El espíritu de Dios está en mí. Entonces, para llevarlo a otro área de aplicación, no solo en las actividades de la iglesia, se ahoga el espíritu. El espíritu de Dios está creciendo en mí. Quiere llevarme a negarme a mí mismo, a dejar cosas, prácticas, actitudes carnales, y me empieza a mostrar y a revelar esas cosas. Cuando yo no le doy rienda suelta para que Él limpie, purifique, transforme mi manera de pensar, estoy ahogando su obra. Estoy ahogando su poder. Y es como cuando los niños vienen a hacernos preguntas de inocentes y ni le dejamos hablar.
Estoy muy ocupado. A veces el Señor quiere obrar y hacer cosas en y a través de nosotros. Y empezamos a experimentar cómo se acerca y empieza a obrar y nosotros no. Recuerdo una canción que dice en parte de su letra, he probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Bueno, los que cantan me perdonan, ¿no? Pero saben, me acuerdo de esa canción, la expresión he probado y quiero más de ti, más del Señor. Busca más del Señor, más de Cristo. Deja que Dios te use más y más y más. Y eso te va a apasionar. Y te vas a dar cuenta de que en Cristo hay un propósito. Y como los hombres que tenemos en la Biblia, hombres y mujeres, abandonaron todo, vas a querer más. Y vas a quedar como un testimonio antes de que Jesús venga de alguien que en su lugar donde estaba, Dios usó poderosamente y el Espíritu tuvo libertad de obrar. Entonces vas a disfrutar tú porque tu carácter cambia, pero los que están a tu alrededor van a ser impactados por eso. No apaguemos el Espíritu. Versículo 20, no tengamos en poco las profecías, no menospreciéis las profecías. La palabra menospreciar es reprobar o no valorar. Y el contexto hablaba de Jesús, de que iba a volver por su iglesia, del rapto de la iglesia. No tengamos en poco eso, no menospreciemos las profecías. Miren, Jesús viene pronto. Van a venir 7 años de tribulación. Apocalipsis muestra eso, Daniel, Mateo. No menospreciemos eso. Va a llegar. Esto que estamos viviendo en el mundo no es lo peor. Lo peor se acerca. Pero hay una salvación porque la palabra de Dios dice que Dios no nos ha puesto para condenación, sino para alcanzar salvación por medio de Jesús. Honremos eso. Ahora también la Biblia nos dice que debemos estar preparados. Velad y orar. Preparando a Jesús, el esposo de su iglesia, de la esposa. Purifiquémonos, limpiémonos. Entonces, tu actitud frente al pronto regreso de Jesús muestra si menosprecias o honras las profecías. Igual para mí. Tu santificación diaria, tu honra, obediencia a Dios, a su palabra, muestra qué tan serio es para ti que Jesús viene. Si estás jugando, coqueteando con el pecado, tienes en poco que Jesús viene. Tienes en poco que Jesús viene. Tu santificación diaria, mi santificación diaria, muestra el valor que tengo como creyente del pronto regreso de Jesús. No menosprecies las profecías. Jesús viene pronto. Espero no te quedes. Espero no quedarme. Que nos veamos en su presencia. No menospreciemos las profecías. No menospreciemos que hay un maligno haciendo daño y organizando todo para dañar el testimonio de la iglesia y dejar en poco el rapto. La segunda carta a los tesalonicenses habla de eso, el plan de la iniquidad. Está en acción, no tengamos en poco eso. La tribulación va a llegar, el juicio va a llegar, pero Jesús va a llegar. Esperémoslo honorablemente, esperémoslo honorablemente. Versículo 21 y 22. Cuidémonos de todo mal, dice, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Cuídate de lo que escuchas, cuídate de lo que lees, cuídate de lo que crees. Videos de YouTube, tal, el anticristo, es que si usted se toma esas gotas es un hijo del diablo, se va a perder. Cuídese de lo que usted sea de especulación en el mundo. Vaya a la palabra de Dios y a la luz de ella, mire la profecía bíblica. Quiero repasar los consejos honorables antes de que Jesús venga. Honremos a los que trabajan entre nosotros. Estimemos a aquellos que Dios usa para nuestra edificación. Tengamos paz con todos. Alentemos a los desanimados. Amonestemos a los ociosos.
Ayudemos a los de poco ánimo y de poca convicción espiritual. Miremos que ninguno pague mal por mal a otro. Oremos, estemos gozosos, seamos agradecidos con Dios. No apaguemos el espíritu. No menospreciemos las profecías. Examinemos todo. Alguno podría preguntarse, bueno, haciendo todo eso, ¿me salvo? ¿Soy perfecto? ¿Qué hay de mí, pastor, que soy un poco terco y me cuesta todo esto? Versículo 23 dice, el Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Tenemos una responsabilidad, hermanos, de esperar al Señor honorablemente, como lo he citado anteriormente. Pero no depende al final de nosotros. El Señor va a completar una obra. Él es fiel y nos va a santificar por completo. Tenemos que hacer nuestra parte, no ayudarle a Dios. No, es una parte de responsabilidad, de vivir para Dios. Pero finalmente, Él nos va a santificar por completo. Dice, cuando venga Jesús por segunda vez, dice Pablo en 1 Corintios 15, 51, por allá en esos versos, antes de que Jesús venga por segunda vez, vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y ese cuerpo de corrupción que daña todo, va a ser transformado en un cuerpo que el Señor nos va a regalar. Nuestra manera de pensar va a cambiar. Vamos a estar completos, ¿no? En Filipenses 1:6, Pablo dice, estoy convencido de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Si tratando de vivir para Dios, eres consciente de que hay algo que falta, que todavía tienes luchas, claro, el Señor te va a santificar por completo. Él va a hacer su parte. Entonces, hermanos, quiero concluir con la siguiente frase. Esperemos a Jesús de una manera honorable. Jesús viene pronto. Jesús viene pronto y personalmente creo que a veces la iglesia tiene un letargo, está como adormecida. Y somos muy emocionales. Y Jesús viene ya, claro, vivimos para Él. Va pasando el tiempo, se nos olvida eso. Hay unos consejos aquí para el inminente regreso de Jesús. La economía y todo eso va a sufrir cambios, claro, y rogamos por los que han experimentado la dureza de la crisis, han perdido empleo, familias, todo. Oramos por eso, pero esperemos honorablemente a nuestro Señor. Él viene a por su iglesia. Amado Dios, te damos gracias, Dios, por este tiempo, porque eres bueno, Señor, y nos has dado tu palabra para edificarnos, Dios. Te pido por la iglesia en Guatemala, Dios, por cada persona que escucha este audio, Dios. Te pido para que le ayudes a crecer y a ver la importancia de tus promesas y a cambiar su perspectiva en cuanto a tu pronto regreso. Ayúdanos a esperarte honorablemente, Dios. Si hemos fallado, si nos hemos descuidado, perdónanos. Si tú estás ahí y reconoces que has fallado al Señor y has dudado de sus promesas, te has enfocado más en otras cosas, te has entretenido en la pandemia, has descuidado tu comunión con Dios, te has vuelto ocioso tal vez. Jesús viene pronto. Cambia tu manera de pensar y pide que te limpie. Toma una decisión y es de creer en Jesús, de seguir en Jesús. Y Él va a cumplir sus promesas. Que Dios te bendiga y ha sido todo un gusto poder compartir este tiempo con ustedes. Espero volver pronto y profundiza más en estos textos. Sé que fue un poco rápido, pero solo quiero animarte a eso. Profundiza y medita en tu relación con el Señor frente a su inminente regreso. Que Dios los bendiga. Y aquí en Cali tienen también una familia y unos amigos que los aman y oran por ustedes.